¿Qué tal? Nuevamente nos encontramos. En esta ocasión lo que vamos a hablar de forma muy puntual son sobre los trastornos neurocognitivos, pero desde la perspectiva de la psiquiatría. Probablemente una de las primeras dudas que les saltaron cuando revisaron este tema en su curso de neurología fue en qué momento lo trata un geriatra, un neurólogo, un internista o por supuesto un psiquiatra. Finalmente, me decantaré precisamente al hablar del quehacer del psiquiatra y de la evaluación psiquiátrica claramente enfocada a los trastornos neurocognitivos. Por un lado, tenemos que preguntarnos qué es lo que sucede para que un cerebro envejezca de forma patológica. Sí tenemos que dejar en claro que hoy por hoy se entiende el envejecimiento cerebral como una etapa distinta a las anteriores, en el sentido de que no es, digamos, un decrecimiento o el final de una serie de eventos y habilidades que se fueron adquiriendo y que en la vejez simplemente hay un deterioro esperado. La realidad es que la postura actual, esto no es así. Se entiende que el envejecimiento es únicamente una etapa distinta en donde el cerebro va a estar eminentemente enfocado a la evocación. Para ello y para hablar de las distintas teorías del cerebro, me enfocaré primordialmente en la teoría del andamiaje cerebral, que es una de tantas teorías. Sin embargo, esta me parece que justifica por mucho la situación actual en cómo se ve, por supuesto, el envejecimiento cerebral. Ahora, el andamiaje cerebral, como nos indica su nombre, consiste en la generación de una especie de andamiaje que va modificando las distintas redes neuronales, particularmente en corteza, y que lo que genera, a fin de cuentas, es una desespecialización del cerebro. Es decir, que este cerebro ya no va a tener, digamos, un trabajo privativo en cada una de las neuronas. Por supuesto, van a haber neuronas que van a trabajar los aspectos visuales, olfativos, etcétera. Sin embargo, en su totalidad, las neuronas se van a dejar de especializar. Esto es lo esperado. Esto, digamos, que se entiende actualmente como el envejecimiento exitoso. Sin embargo, cuando este andamiaje y esta desespecialización no se llevan a cabo, es decir, que el cerebro permanece como el del adulto, ¿no? No hace una transición al cerebro del adulto mayor, lo que encontramos es precisamente que este cerebro se va a ir o se va a dirigir enteramente a las cuestiones de carácter patológico. Ahora, para hablar de los trastornos neurocognitivos, por supuesto, tenemos que hablar de ciertos factores genéticos, hablar de factores protectores y, por supuesto, de los conceptos de reserva cognitiva y cerebral. Cuando hablamos de los componentes genéticos, nos vamos a, bueno, lo primero que vendría a nuestra mente, por supuesto, es el Alzheimer familiar, que van a estar íntimamente asociados a la presenilina 1 y presenilina 2, que finalmente yo esperaría que hayan visto en su curso de neurología. Sin embargo, desde la perspectiva psiquiátrica, si bien el Alzheimer familiar es mucho menor, las manifestaciones que pueden dar son de mayor impacto claramente por el inicio temprano de la misma. En términos generales, cuando nos referimos a la enfermedad de Alzheimer, va a estar asociada a la APOE. Sin embargo, esta va a ser de carácter inespecífico porque se va a encontrar en múltiples patologías. Pensemos, por ejemplo, en la hipertrigliceridemia, en cuestiones de carácter metabólico, y desde la perspectiva psiquiátrica ustedes lo pueden encontrar en pacientes o asociado a pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar. Ahora, dentro de los factores protectores que se encuentran brevemente enlistados en la parte izquierda de nuestra diapositiva, ustedes lo que van a encontrar es, de primera instancia, el nivel educativo. Ese mismo va a ir asociado al concepto de reserva cognitiva. ¿A qué me refiero con el concepto de reserva cognitiva? Piensen de pronto que el número de años que ustedes estudien o que estudie una persona va a ser como una especie de dinero guardado en el banco. Entre más dinero tengamos, en el caso de una crisis, por supuesto,
Esto nos va a beneficiar mucho, aplicado precisamente al envejecimiento cerebral, en caso de que empecemos con algún deterioro o pérdida, digamos, del volumen cortical o pérdida neuronal. Por supuesto, este almacenaje en términos de esta reserva cognitiva es mucho mayor que alguien, pensemos, por ejemplo, que tenga el sexto año de primaria versus alguien que tenga posgrado. Ahora, la primera pregunta que surge es, bueno, tenemos pacientes que tienen Alzheimer, pero por supuesto podrían tener algún posgrado, ¿no? Un postdoctorado, por ejemplo. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, entonces se crea de forma subsecuente el concepto de reserva cerebral. El concepto de reserva cerebral tiene que ver con, digamos, y lo voy a decir en términos muy, muy sencillos, la calidad del cerebro, es decir, los aspectos, neuroplásticos, los aspectos de carácter genético, la consistencia y la elaboración de las distintas redes neuronales, va a depender de forma, digamos, inequívoca a, a, cada una de las personas, es decir, es individual. ¿Ok? A esto, ¿qué implicación tendría dentro del envejecimiento? Es decir, yo puedo ser una persona en extremo brillante, puedo ser una persona que tenga un postdoctorado, pero la calidad del cerebro y particularmente de mi corteza no es la mejor, no es capaz de adaptarse a las distintas vicisitudes del medio y por tanto entonces es una reserva cerebral que va a llevarme eventualmente ya sea a un deterioro cognitivo leve o a una demencia. Uno de los elementos que sí quisiera enfatizar es que algo que disminuye por mucho el que mi cerebro envejezca es el constante aprendizaje. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo 70, 80 años de edad, lo ideal es que yo siga estudiando cualquier actividad que sea claramente de mi interés o del interés de nuestros pacientes. En este sentido, no habría mayor problema y lo que sí es que sí tendría que estarse retando constantemente ese cerebro. Esta idea de que llegamos a cierta edad y no tiene ningún caso estudiar, sí quisiera que la consideráramos errada en el sentido de que hoy por hoy sabemos que el cerebro de cualquier ser humano a lo largo de la vida tiene que permanecer en constante aprendizaje. Una de las sugerencias que se hace es el aprendizaje de un nuevo idioma durante la edad adulta, porque confiere de ciertos elementos cognitivos que son mucho más complicados que, por ejemplo, el hacer una actividad monótona y claramente que no tenga gran elaboración cognitiva. Por el otro lado, el ejercicio aeróbico y el vegetarianismo también se han asociado como factores protectores. Sin embargo, esta última sí tengo que dejarlo muy en claro que no hay grandes estudios respecto a esto. Sin embargo, bueno, los reportes que se han hecho, sin lugar a dudas, por lo menos vuelvo a insistir en estos mismos reportes, dejan entrever que el vegetarianismo podría ser una opción en términos de disminución del riesgo hacia un cerebro patológico. Hay otros elementos que también tenemos que considerar. Por supuesto, la historia de las enfermedades médicas que van a impactar de forma negativa en la corteza cerebral, particularmente hipertensión, diabetes, en general el síndrome metabólico y algunas enfermedades como la infección por VIH. Por el otro lado, desde la perspectiva psiquiátrica, los distintos antecedentes de enfermedades mentales, que pueden ir desde el trastorno depresivo mayor, los trastornos de ansiedad, más aún algún trastorno bipolar o esquizofrenia, van a tener un impacto claramente de carácter negativo para que este cerebro se conduzca hacia una forma de carácter patológico. Bien, lo que ustedes tienen en pantalla del lado izquierdo son las dos formas de expresión del trastorno neurocognitivo. Probablemente ustedes ya saben que existe el trastorno neurocognitivo leve y el trastorno neurocognitivo mayor, y que desde la perspectiva neurológica o desde clasificaciones anteriores,
Podemos entender al trastorno neurocognitivo leve como un deterioro cognitivo leve y el mayor como una demencia. Uno de los aspectos que sí tengo que enfatizar es precisamente que en el caso del trastorno neurocognitivo mayor va a haber una disfunción importante, ¿no? Y recuerden que para hablar de la demencia tenemos que hablar de las alteraciones en las habilidades instrumentales. Ahora, por el lado del deterioro cognitivo leve, será un error pensar que es necesariamente un paso previo para la demencia. Si bien aumenta de forma importante el riesgo de tener demencia, no necesariamente va a finalizar precisamente en una expresión demencial. Ahora, el trastorno neurocognitivo mayor, recordemos que se va a dividir entre probable y posible. Es decir, que existen ya sea algunos elementos que me hacen pensar que estoy frente a un probable Alzheimer o que la mayoría de los datos de forma contundente me hacen pensar que es lo más posible un Alzheimer. Es decir, en el probable hay cierta duda y en el posible las características nos hacen pensar que las posibilidades de que sea precisamente, en este caso, un Alzheimer son altas. Posterior a esto, y en la parte inferior de la diapositiva lo veremos, o lo estamos viendo, es las distintas tipificaciones, es decir, el Alzheimer como la primera opción, porque de entrada, bueno, pensemos y recordemos que es una de las demencias, es la demencia más frecuente en la población mexicana, aunque hay algunos estudios que indican que podría ser la mixta, peleando un poco con la vascular, ¿no? Sin embargo, en términos generales, seguimos hablando de que el Alzheimer es la más frecuente. También vamos a tener las demencias, por supuesto, de carácter vascular, las frontotemporales, las secundarias al traumatismo craneoencefálico, a los cuerpos de Lewy, Parkinson, VIH, priones debido a sustancias, etiologías múltiples y sin especificación. Ahora, del lado derecho, ustedes tienen todos los dominios cognitivos que competen a la evaluación claramente cognitiva que se va a enfocar a el trastorno neurocognitivo. Las distintas fallas atencionales, las alteraciones en las funciones ejecutivas, por supuesto, las cuestiones de aprendizaje y memoria, que el primero va a ir siempre íntimamente ligado a las cuestiones mnésicas, el lenguaje, las alteraciones perceptuales y la visoconstrucción y lo que compete a la cognición social. En términos generales, estas serían, si bien dominios que podemos evaluar, pensemos por ejemplo en el Mini-Mental y en el MoCA, estos forzosamente van a requerir la evaluación por parte de neuropsicología para poder establecer su diagnóstico. Nuevamente, recordemos el MoCA y al Mini-Mental, izquierda-derecha de forma respectiva. Son estos elementos que ustedes van a tener a su disposición para evaluar en términos cognitivos a sus pacientes. Sin embargo, en esto sí voy a volver a ser insistente. La evaluación cognitiva más fidedigna que se puede hacer hoy en la actualidad es desde la perspectiva de la neuropsicología. Es decir, ustedes tienen que solicitar unas pruebas neuropsicológicas que precisamente nos den luz sobre estas cuestiones cognitivas. Ahora, desde la perspectiva y continuando desde la evaluación, la primera pregunta que surgiría y respecto a lo que mencioné de la insistencia de la alteración de las habilidades instrumentales en el trastorno neurocognitivo mayor o demencia, pueden utilizar el índice de Bartel. El índice de Bartel es este instrumento que ustedes ven al centro de la diapositiva, en donde van a encontrar una serie de actividades que se van a evaluar en una escala del 0,5 a 10, una escala tanto tipo Likert, y que ustedes van a evaluar en términos generales la independencia o dependencia del paciente para hacer actividades de carácter instrumental, como comer, el aseo personal, el subir escaleras y, por supuesto, el control de heces y orina. Ahora, para el diagnóstico y sobre todo
cuando ustedes se plantean la posibilidad de enviar a su paciente a psiquiatría, tienen que estar seguros que los niveles de ácido fólico y vitamina B12 en primera instancia están dentro de la normalidad. Es muy común que los pacientes que están en una circunstancia de depletación precisamente de estos elementos, lo que ustedes van a encontrar son alteraciones de carácter cognitivo. Por el otro lado, por supuesto, tenemos que pensar que el examen general de orina, la VIH, la química deben de estar dentro de la normalidad antes de pensar, por supuesto, en que estamos frente a un trastorno neurocognitivo. Por el otro lado, el electroencefalograma es mucho más habitual pedirlo en segundo, mucho más en tercer nivel de tensión, y lo que habitualmente encontraríamos es un enlentecimiento, ¿no? Es decir, la presencia de ondas teta, por ejemplo, ondas delta, y en la neuroimagen, por supuesto, lo más habitual que solicitamos en psiquiatría es resonancia magnética, lo que encontraríamos es una disminución del volumen cortical. Sin embargo, bueno, por supuesto, si ustedes están pensando en una demencia de carácter vascular, sería más una tomografía, lo que ustedes pedirían. Por supuesto, el test de reloj es un instrumento que valdría la pena también que hicieran. En el caso de que ustedes decían decantarse por el MOCA, bueno, finalmente ya estaría incluido en esto. Y bueno, en psiquiatría es habitual que ya nosotros pidamos las pruebas neuropsicológicas. ¿En qué sentido? Porque es mucho más difícil que ustedes tengan un departamento de neuropsicología en primer nivel de atención o en el segundo nivel de atención. Por supuesto, también lo que haría neuropsicología es evaluar los distintos dominios cognitivos que ya mencioné. Ahora, respecto al tratamiento, es muy importante establecer que el envío y la intervención por parte de psiquiatría van a depender de la presencia de alteraciones conductuales. Si las tiene, entonces se envía a psiquiatría. Si no tiene alteraciones conductuales, que ustedes están viendo divididas en tres, sencillamente se va ya sea a geriatría, medicina interna o neurología. ¿Por qué? Porque los approach que tiene cada especialidad respecto al fenómeno demencial son distintos. Lo que nos interesa por parte de psiquiatría es el tratamiento en primera instancia de los fenómenos alucinatorios o de las ideas delirantes. Habitualmente vamos a utilizar antipsicóticos a dosis bajas, particularmente aripiprazol o risperidona, que están aprobados por la FDA para el adulto mayor. Podemos en algún momento considerar olanzapina, sin embargo, el riesgo de caída es importante, precisamente por los efectos sedativos, y siempre considerar, por supuesto, cuando usamos un antipsicótico, las comorbilidades y la polifarmacia. Algunos pacientes pueden tener agitación y síntomas afectivos, y lo que habitualmente utilizamos son ISRS, particularmente citalopram, escitalopram o sertralina. Sí quisiera dejar en claro que es mucho más difícil que en psiquiatría se manden antidemenciales, precisamente por el enfoque conductual de la misma disciplina. Finalmente, las alteraciones del sueño son otros de los elementos que vamos a finalmente considerar para el tratamiento desde la perspectiva psiquiátrica. Ya hemos hablado con antelación del síndrome crepuscular, que tiene que ver con un daño en el núcleo supraquiasmático particularmente, y que nos va a dar alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Habitualmente este síndrome crepuscular lo vamos a tratar con melatonina, que va a ser nuestro principal aliado, 3 miligramos al día antes de dormir, unos 30 minutos antes de dormir. ¿Ok? Para empezar a darle ritmo a este núcleo supraquiasmático y, por supuesto, nuestra paciente o nuestro paciente logre conciliar el sueño de forma apropiada y que no tenga estas variaciones en el ciclo sueño-vigilia. Se recomienda por mucho el evitar el uso de benzodiazepinas, a menos de que ya el paciente de forma ya de larga data esté, por supuesto, tomando este tratamiento. Si no, vuelvo a insistir, se desaconseja su uso. Ahora, algunas cuestiones de carácter no farmacológico deben ustedes tener en consideración el restringir el uso de cafeína y ir modificando la iluminación dentro de casa o dentro del área en donde esté nuestro paciente de acuerdo a la hora del día y, por supuesto, para ayudarle a este hipotálamo a que
pueda establecer un ritmo circadiano mucho más apegado a la cantidad de luz. Para ello, entonces, se aconseja que conforme va avanzando el día, pongamos luz de color amarillo, bajar la tonalidad y siempre mantener las medidas de higiene del sueño a consideración. Por otro lado, recuerden que siempre hay que cuidar al cuidador principal del paciente. Si el cuidador no está bien o la cuidadora no está bien, el paciente lo más habitual es que tenga una recaída. Esto se va a llamar síndrome de desgaste del cuidador. Por eso entonces, cada vez que ustedes tengan consulta con nuestros pacientes con demencia, tienen que preguntar también cómo está el cuidador y considerar, en caso de que sea necesario, el envío a psicoterapia o, por supuesto, psiquiatría en caso de que lo amerite. También se aconseja por mucho la psicoterapia familiar y la rehabilitación neuropsicológica para, precisamente la primera, para evitar, digamos, recaídas constantes en los pacientes y también que la familia, pues dentro de esta nueva adaptación a esta enfermedad, pues estén bajo cierto acompañamiento. Respecto a la rehabilitación cognitiva, la evidencia lo que muestra es que retrasa el deterioro, sin embargo no va a ser contundente en todos los pacientes, pero va a ser de extrema utilidad. Y finalmente, la amplia psicoeducación, que va a ser siempre nuestro aliado en las cuestiones de carácter psiquiátrico.